Un gran saludo a todos. En este video vamos a enseñar cómo se van a automatricular a la plataforma de la institución. Estos días hemos tenido gran demanda de participantes, por lo tanto hemos colapsado la plataforma que inicialmente estaba pensando para poder realizar este curso, ¿no? Entonces ahora van a seguir los siguientes pasos para poderse matricular y poder desarrollar todas las actividades en plataforma, ¿no? Recuerden que las sesiones son en vivo por la aplicación Zoom y por la plataforma YouTube. Sin embargo, tenemos presentaciones, grabaciones y otros materiales estarán en la plataforma. ¿Listo? Entonces, importante que presten atención. Lo primero que tienen que hacer es ingresar a la página aymara.cayem.org. También se les ha mandado al correo electrónico. Una vez que ingresan a este sitio, a esta página, lo que van a hacer es hacer clic en la pestaña Campus. Hacen clic en la pestaña Campus, les va a abrir la opción de los cursos, ¿no? Entonces aquí tienen el curso gratis del idioma Aymara. Hacen clic en este icono. Luego aquí tienen la presentación, el currículum, el instructor, ¿no? Todos los detalles del curso. Se van hasta la parte final donde dice inscribirse. Hacen clic en inscribirse. Y aquí, si ya se han creado anteriormente, ya son parte, son ya miembros, entonces no es necesario registrarse, sino directamente iniciar sesión. Pero si lo va a hacer recién por primera vez, entonces hace clic en esta opción de registro. Ahora bien, me ha abierto las casillas para poderme registrar. Yo me voy a registrar con un nombre ficticio. Perdón. Primero me pide nombre de usuario, ¿sí? Entonces yo voy a repetir el mismo nombre que voy a utilizar. Estoy utilizando un nombre ficticio, ¿sí? Un correo igual estoy utilizando, ficticio. Ustedes es importante que registren el correcto, ¿sí? El que utilizan, ¿ya? Contraseña voy a utilizar... recuerden, tiene que ser un mayúscula, un minúscula y números, mínimamente. ¿Ya? Entonces yo voy a poner una contraseña. Muy bien, y pongo el registro. Ya estoy registrado en la página, ¿sí? Además ya voy a salir en la parte de lo que son los miembros. ¿Listo? Aquí me manda a la opción usuario. Puedo subir mi portada, puedo cambiar mi imagen, ¿no? Y puedo escribir algunos blogs, comentarios y todo lo demás. Bien, ahora lo que voy a hacer es repetir el mismo procedimiento. Ahora voy a repetir el procedimiento. Voy nuevamente a Campus. Nuevamente a Aymara básico, al icono del curso. Nuevamente me voy y me pongo inscribirme, ¿sí? Ahora sí ya me he inscrito. Anterior solamente lo que he hecho es poderme registrar a la página, ¿no? Ahora ya estoy inscrito en la página, en el curso en todo caso, ¿no? Entonces ya puedo acceder de forma directa. Me dice que estoy inscrito. Aquí están los detalles que hemos visto, el tema del currículum, las presentaciones y todo lo demás, ¿no? Ya estoy en el curso, ¿sí? Ahora, ¿cómo pueden verificar también si están correctamente inscritos? Se van a iniciar sesión, se van a lo que es cuenta, la pestaña cuenta. Ahí van a poder ver, ahí van a poder manejar su cuenta, ¿no? Ya tienen una cuenta creada en este sitio. Ustedes van a poder manipular, van a poder manejar, ahí está, sus cuentas, sus nombres, pueden cambiar, todo lo demás. Y aquí tienen una opción que dice cursos, ¿no? Hacen clic ahí y les tiene que salir
de que están matriculados en el curso de Aymara. Ahí está, me dice cursos Aymara básico, ¿no? Entonces indica que está matriculado, que necesita 70% para poder aprobar. En este momento tiene 0% de avance, ¿sí? Entonces así es como van a desarrollar el curso. Y una vez que están iniciando sesión, siempre van a campus, ¿no? Y como ya están registrados, ya no necesitan registrarse nada, directamente van a entrar a lo que es el curso. Ahora aquí en el curso van a poder ver, ¿no? Aquí está la planificación, por ejemplo, que es lo que van a ver, ¿no? Ahí está la planificación, me dice, entonces van a poder ver la presentación, van a poder ver lo que es material de estudio que vamos a utilizar, las indicaciones, la presentación del facilitador y muchas otras cosas. Ahora, desde aquí pueden cerrar la sesión. ¿Quieres salir? Me dice, ¿no? Entonces yo hago clic y automáticamente cierro la sesión, ¿sí? O en todo caso pongo volver al curso y aquí simplemente pongo el cursor y dice salir, ¿no? Hago clic en la opción salir. De cualquier forma tengo que cerrar la sesión, principalmente si estoy utilizando un café internet o algún sitio, ¿no? Para que no puedan ser utilizados de una forma malintencionada. Entonces en otra, básicamente, digamos, entran a este sitio y lo único que van a hacer primero para entrar a su curso, siempre iniciar sesión, ¿no? Hacen clic aquí en iniciar sesión, ¿no? Y les va a mandar directamente a iniciar sesión. Recuerden, esto es para registros nuevos. Esto es directamente cuando ya tienen nombre de usuario y lo que es contraseña, ¿no? Y si se han olvidado, aquí también tienen la opción de recuperar su contraseña, ¿no? O directamente pueden ir también a campus, ¿no? Entonces el mismo procedimiento. Ahí está. Vamos a ir a campus. Ustedes seleccionan el curso. Ahí está. Lo único que hacen es inscribirse, ¿no? Pero como ya están inscritos, entonces al momento de llenar el formulario, lo único que van a hacer es iniciar sesión. ¿Listo? Entonces directamente llenan su nombre de usuario o su correo electrónico y su contraseña. Con eso ya están dentro de la plataforma y obviamente en el curso. Espero que sea de utilidad. Nos vemos en el curso.